No, jamás. Jamás. Sí, profe. Jamás. No, mentira, no. Tranquilos. Bueno, pues sí. Este es el último tema de conducción. Después de este tema, si no estoy mal, empezamos con los temas de convección. ¿Vale? Vamos a hablar de lo que es la conducción en estado transitorio. ¿Quién me recuerda qué es un estado transitorio? Que cambia con el tiempo, bro. Correcto, el estado transitorio es un estado de cambio en función del tiempo. Un cambio de la temperatura, un cambio del calor, un cambio de las variables en función del tiempo. Entonces vamos a hacer un análisis teniendo en cuenta esa situación. Para hablar de eso, primero tenemos que hablar de lo que es un análisis en sistemas concentrados. No sé si alguna vez ustedes se han dado cuenta cuando... ¿Quiénes cocinan aquí? Primero que todo. Yo. Mi mamá. Yo, profe. Y han cocinado cosas grandes, o por lo menos han intentado calentar cosas grandes en un horno microondas sin partirlas, sin tasajearlas, sin dividirlas. No tengo Sí. microondas. Ok, Porque quepa se calienta. pero has intentado calentar cosas, bueno, no en un horno, sino por ejemplo en un, no sé, en una Baño sartén. María. Eso, en un baño María. Claro, profe. Sí, profe. ¿No les ha pasado que muchas veces ustedes calientan algo y se ve caliente por fuera, pero cuando lo van a abrir, por dentro está frío, helado, igual? O muchas veces les ha pasado que hacen una carne gruesa y está bien cocida por fuera, bien cocida, bastante asada, pero por dentro está todavía cruda y fría. Correcto. De eso es lo que queremos hablar el día de hoy. A eso me refiero con sistemas concentrados. Resulta, pasa y acontece que en el análisis estacionario se pueden considerar dos tipos de sistemas: los sistemas concentrados y los sistemas que no son concentrados. Se dice que un sistema es concentrado cuando los cambios de su temperatura, tanto internas como externas, hablo de externas superficiales e internas dentro de su núcleo, en el centro, en toda su integridad, son iguales. ¿Vale? Es decir, hay un cambio uniforme de su temperatura a lo largo del tiempo, desde adentro hacia afuera. Cambian al mismo ritmo. Si yo me voy adentro, va a tener exactamente la misma temperatura que su temperatura superficial. A eso se le llama un sistema concentrado. ¿Vale? Ahora, un sistema no concentrado es lo que es el ejemplo que les acabo de establecer. Una situación en la que un mismo objeto tiene diferentes puntos o diferentes gradientes de temperatura, de tal forma de que, por ejemplo, en su parte más externa se encuentra más caliente que en su parte más interna. Eso es un sistema no concentrado. De esa forma, ojo, los sistemas concentrados tienen simplemente una variación de su temperatura en función del tiempo. Pero los sistemas no concentrados tienen una variación tanto en el tiempo como en sus coordenadas. ¿Cómo así en sus coordenadas? Que la temperatura interna siempre es diferente a la temperatura superficial exterior. Y asimismo, estas van cambiando con el tiempo. Esa es la diferencia de cuando tenemos un sistema concentrado a un sistema no concentrado. ¿Es claro esto? Sí, ingeniero. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer entonces un análisis termodinámico muy breve y similar a lo que ya hemos hecho anteriormente con los análisis de energía a los sistemas de conducción. Vamos a hablar de un sistema concentrado, ¿cierto?
que se encuentra evaluado en un diferencial de tiempo, es decir, en un tiempo determinado. Durante ese tiempo existe un cambio en la temperatura. Si hacemos un balance de energía para ese sistema concentrado, resulta que la transferencia de energía en forma de calor hacia el cuerpo durante esa diferencial de tiempo, es decir, durante ese tiempo determinado, va a resultar en un incremento de la energía del cuerpo durante ese diferencial de tiempo. Es decir, tenemos un cambio en la temperatura en función de un cambio en el tiempo. Tenemos dos diferenciales. Cambio de tiempo, cambio de temperatura. Cambio de tiempo, cambio de temperatura. ¿Vale? El uno implica el otro. Ojo, esto de incremento puede ser tanto incremento como decremento. Simplemente es para cuestiones de ejemplo. Matemáticamente expresado, ¿cierto? La transferencia de calor hacia un cuerpo, ojo, hacia un cuerpo, se hace a través de la convección. ¿Y cómo se representa el incremento de la energía? Desde la termodinámica, podemos decir que es el producto de su masa por su calor específico por el cambio de la temperatura. ¿Vale? Eso es el incremento de la energía o el cambio de la energía en cualquier cuerpo. Recordemos nuestra termodinámica. Cambio de la energía en cualquier cuerpo es el producto de la masa por el calor específico por el cambio en la temperatura. Haciendo ciertos arreglos, sabiendo que la masa es la presión por el volumen y que el cambio en la temperatura no es más que el cambio de la temperatura con respecto a la temperatura ambiente, y como es constante, la ecuación se puede reacomodar de esta forma. ¿Cómo se reacomoda? ¿Cómo se reacomoda? La masa que está multiplicando pasa a dividir, reemplazamos masa por PB, ¿cierto? El C sub P que está multiplicando también pasa a dividir y quedan acá. El dt que teníamos acá se reemplaza por d dt menos T ambiente, y el delta T, T ambiente menos T, pasa a dividir hacia la otra expresión. Y queda esta forma de aquí. Pero como lo que tenemos son diferenciales, los diferenciales, para hallar los valores reales, tenemos que hacer una integración. Las integraciones, como estamos hablando de cambios en el tiempo, se tienen que hacer desde un tiempo cero hacia un tiempo t. ¿Cuál es ese tiempo t? Un tiempo cualquiera. La solución de esta integración nos deja que el logaritmo de la temperatura en función del tiempo menos la temperatura ambiente sobre la temperatura inicial menos la temperatura ambiente, ¿cierto? Es igual a menos el coeficiente de convección por el área superficial sobre la densidad por el volumen por el C sub P del cuerpo. Por T, donde T viene siendo el tiempo, ¿cierto?, en el que se va a evaluar una temperatura determinada. ¿Es claro esto? ¿Hasta aquí vamos bien? Ingeniero, una pregunta, ¿de dónde sale menos? ¿Cuál menos? Que está cuando reemplaza M por... Este menos de aquí. Sí. Vale, resulta que aquí, mira, aquí está, esto que se está multiplicando pasa a dividir, ¿cierto? Pero mira que esto está T ambiente menos T. Se saca el negativo y se invierte de tal forma que queda T menos T ambiente. Y ese es el menos que queda acá. ¿Sí? ¿La agarraste? Sí. Perfecto. De esta forma nos queda una expresión en función de la temperatura y el tiempo. Se puede reacomodar esta expresión para que quede más elegante, de tal forma de que la temperatura en función del tiempo menos T ambiente es igual a la temperatura inicial menos T ambiente
es igual a Euler a la menos B por T, donde B es todo este factor que estamos viendo aquí. Ese factor se denomina la constante de tiempo y es lo que define qué tan rápido se da un proceso de calentamiento o un proceso de enfriamiento. Bien, si no estoy mal, si la memoria no me falla, mientras más alto sea esa constante B, más rápido, es decir, los procesos se hacen en menor cantidad de tiempo. Más rápidos son, aumenta el tiempo, disminuye el tiempo, perdón. Y B tiene valores de segundos a la menos 1 o 1 sobre segundo. Noten esto, que esto es muy importante porque esta expresión nos permite evaluar la temperatura de cualquier cuerpo, ¿cierto? En un tiempo determinado. Pam, 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 pam. ¿Puedo proseguir? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces aquí estamos viendo una gráfica. A la derecha estamos viendo una gráfica de qué pasa con el valor de B a medida de que este aumenta. Nótese que a mayor B, como lo estaba diciendo, o sea que la memoria no me falló, a mayor B, es decir, a una mayor constante de tiempo, los procesos tienden a enfriarse o a alcanzar la temperatura de su medio de manera más fácil. Miren que la figura que nos está mostrando, la constante B es mayor, la constante B3 es mayor que B2 y B2 es mayor que B1. Si nos damos cuenta, el tiempo necesario para que llegue desde T1 hasta T ambiente, para B3 es mucho menor. Alcanza a ser asintótico con la temperatura ambiente, ¿cierto? Más rápidamente. ¿Vale? Entonces, aquí podemos hacer dos observaciones muy importantes. Y las voy a leer. La ecuación obtenida permite determinar la temperatura en cualquier tiempo de un cuerpo en el instante cero. De modo alternativo, el tiempo requerido para alcanzar el valor T de T. Es decir, a través de esa fórmula podemos encontrar en qué momento del tiempo un cuerpo tiene una temperatura determinada o qué momento del tiempo un cuerpo se tardaría en alcanzar una temperatura determinada. Y la segunda conclusión es que esta aproximación hacia la temperatura ambiente o hacia la temperatura del medio que lo rodea no se hace de manera lineal, se hace de manera exponencial, de tal forma de que hasta cierto punto llegará a ser asintótico, ¿cierto? O puede llegar a ser asintótico en la temperatura ambiente. Muchas veces no podrá estar definida en la temperatura ambiente. De tal forma de que mientras más nos acerquemos, ¿cierto?, a la temperatura deseada, más le costará al cuerpo transferir energía.
Estableciendo eso, podemos definir 3 situaciones puntuales. ¿Cierto? La primera situación puntual es la necesidad de conocer la transferencia de calor en un tiempo determinado. Es decir, en un instante determinado, t, ya sea 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, ¿cierto? Me interesa conocer cuánto es la transferencia de calor. La transferencia de calor en ese instante de tiempo es representada con la letra Q punto sub t, que es el calor en función del tiempo. Y no es nada más y nada menos que la ecuación del enfriamiento de Newton en función de la temperatura con respecto al tiempo. El coeficiente de convección por el área superficial por la temperatura en función del tiempo menos T ambiente. Eso te da, o eso te permite calcular el calor en un instante de tiempo a una temperatura T en un tiempo T. La segunda situación es que nos interesa la cantidad total de transferencia de calor en ese proceso de enfriamiento. ¿Cómo calculamos la cantidad total de transferencia de calor? Pues este es más sencillo y este lo conocemos mucho desde la termodinámica. Simplemente es la masa por el calor específico por el cambio de la temperatura en un instante de tiempo determinado. En un instante de tiempo determinado. ¿Por qué se hace así? Ojo, tenemos una TI que es nuestra temperatura inicial, es decir, la temperatura en el tiempo T0. Y tenemos una temperatura en el tiempo T. Recordemos que siempre evaluamos el sistema como una temperatura final menos una temperatura inicial. Si ya ha pasado el tiempo, la temperatura final será la del tiempo T. Siempre hay que evaluar de tal forma de que sea la temperatura final menos la inicial. Y eso nos va a dar un cambio en la energía. Recordemos que la principal forma de vislumbrar un cambio en la energía en un cuerpo es vislumbrar un cambio en su temperatura. Si hay un cambio en su temperatura, se puede intuir que hay un cambio en la energía de dicho cuerpo. Esa es la cantidad total de transferencia de calor en un instante de tiempo, en un intervalo de tiempo, perdón. Y la cantidad de transferencia de calor máxima no es nada más y nada menos que la diferencia total de temperatura. Cuando un cuerpo se enfría o se calienta, tiende a la temperatura del ambiente. Es decir, si una taza de café está a 100 grados Celsius y se deja 25, ella tiende siempre a llegar a los 25 grados Celsius. ¿Cómo se calcula el calor máximo o el calor total? Nada más y nada menos que todo ese cambio de temperatura máximo, es decir, desde donde estaba hasta donde va a llegar, por la masa, por su calor específico. Eso es la cantidad de transferencia de calor máxima. Se sigue hablando, ingeniero. No, estoy esperando que ustedes copien.
copiar las ecuaciones. Tranquilo, tranquilo. Tengo los ritmos casados. Vale. Ya sabemos entonces cómo calcular el calor. Y ya sabemos cómo establecer o definir un sistema concentrado. ¿Cierto? Ya tenemos la capacidad de calcular la temperatura, tenemos capacidad de calcular el tiempo, pero hay un pequeño inconveniente. ¿Cómo sabemos que un sistema de verdad es un sistema concentrado? ¿Bajo qué criterio tomamos eso? Resulta que hay un criterio muy importante que se llama el número de Biot. ¿Cierto? El número de Biot nos representa, por así decirlo, la competencia que existe entre la convección de la superficie y la conducción dentro del cuerpo. Es decir, qué tanto es capaz de conducir un calor con respecto al calor por convección que le llega a este. Para poder calcular el número de Biot, tenemos que establecer una cosa que se llama la longitud característica, que es un criterio para la aplicabilidad del análisis de sistemas concentrados. ¿Cómo calculamos la longitud característica? No es nada más y nada menos que el volumen sobre el área superficial del cuerpo. Volumen sobre área superficial del cuerpo. Ahora, esta longitud característica se emplea en el número de Biot. ¿Qué es el número de Biot? Un número adimensional que se calcula, ¿cierto? Biot es igual al producto de la longitud característica por el coeficiente de convección sobre la conducción. ¿Vale? Longitud característica por el coeficiente de conducción de convección sobre la conducción. Así se calcula el número de Biot. Ahí hay un ejemplo. Aquí estamos viendo que la longitud característica para ciertas aplicaciones, por ejemplo, para la aplicación de transferencia de calor unidimensional, se pueden omitir ciertas áreas y se puede decir que para una pared plana larga, ¿cierto? La longitud característica es de 2L. Para un cilindro largo de radio R y una esfera de radio R se convierte en, o la primera se convierte en R medio y R tercio respectivamente. Esas son sus longitudes características. También, ¿cierto? Se puede expresar de esta forma, como la convección sobre K sobre LC. Simplemente una forma de medir la competencia que hay entre la convección y la conducción. Esta es otra forma de expresar el número de Biot. Profe, disculpe. ¿Podría retroceder un momentico a la diapositiva anterior? Ya retrocedo. Ya listo, profe. Perfecto. Se puede decir entonces que un número pequeño de Biot representa poca resistencia a la conducción del calor y por lo tanto gradientes pequeños de temperatura dentro de un cuerpo. Esto es muy importante. Nos están diciendo que pequeños valores de Biot generan pequeños gradientes de temperatura, que es lo que se busca en los sistemas concentrados. Es más, lo que se busca en un sistema concentrado es que no haya gradientes de temperatura, es decir, que toda la temperatura a lo largo del cuerpo sea siempre la misma.
Sin embargo, eso en la realidad es irrisorio. Es tan irrisorio que el número de Biot perfecto para un sistema concentrado tiene que ser 0. ¿Vale? Un sistema concentrado perfecto se encuentra cuando el número de Biot es 0. Y si el número de Biot es 0, ¿qué implica? Que o el coeficiente de convección es 0, que eso es imposible, ¿cierto? Eso es... sí, eso es imposible, por así decirlo. O que la conductividad tiende a infinito. Es decir, los números de Biot más bajos se dan para elementos que tengan una conductividad altísima. Al tener una conductividad altísima es uno de los requisitos para poder encontrar un sistema concentrado. Aparte de eso, ¿qué pasa con la longitud característica? Cuerpos con una longitud característica muy baja, ¿cierto? También tienen números de Biot muy bajos. ¿Qué se busca entonces para poder hacer un análisis de masa concentrada o de sistemas concentrados? Un cuerpo que tenga una longitud característica muy baja y una conductividad muy alta. Aún así, si decimos que nuestro número de Biot, ¿cierto?, tiene que ser 0, cuando hagamos un despeje nos va a dar un ilógico matemático porque el 0 no permite despejar nada. Como todo se está dividiendo, 0 nos va a dar 0 todo. El criterio para evaluar un número de Biot, ¿cierto?, es cuando el Biot tiende a ser menor a 0.1. Cuando el Biot o el número de Biot es menor que 0.1, se puede decir que los gradientes de temperatura dentro del cuerpo tienen un margen de error del 5%. Es decir, no va a haber un aumento significativo en la temperatura. Bajo esa suposición, se puede decir que todo Biot o todo cuerpo que tenga un Biot por debajo de 0.1 se puede considerar un sistema concentrado. Profe, pone la anterior diapositiva un momento, me hace favor. Claro que sí. Listo, gracias. Perfecto. ¿Alguien va a decir algo? Ingeniero, una pregunta. ¿Y si el número de Biot nos da 0.14, por decir así, lo podríamos aproximar a 0.1? Muy buena pregunta. A ver, eso depende de, ya en ese punto, eso depende de la persona que está resolviendo el ejercicio. O depende de lo que se requiera. Si lo que se busca, es un rigor de investigación, ¿cierto? Si lo que se busca es un rigor, ser rigoroso, o sea, yo necesito que los datos sean lo más preciso posible, no se debería evaluar con un Biot por encima de 0.1. Es decir, el 0.14 ya no sería un sistema concentrado. Ahora, si no se requiere una gran precisión, sino una solución aproximada, que sea decente y aproximada, se puede hacer con valores cercanos a 0.1 por encima. Por ejemplo, 0.14 es un valor que se considera cercano. ¿Vale? Todo depende del rigor y de la necesidad, ¿cierto? Todo depende del rigor y de la necesidad de lo que se esté realizando. De qué tan preciso se requieran los cálculos.
¿Respondí tu pregunta? Sí, ingeniero, gracias. Ingeniero, y en los exámenes, ¿de qué valor No, en aprueba? los exámenes necesitamos el criterio perfección. O sea, no podemos hacer eso. No. O sea, 0.12 ya no es sistema concentrado ya. Mira, 0.101 ya no es sistema concentrado. Uy. Y 0. No, ya. 0.101 ya no es sistema concentrado. No, mentira, tampoco. 0.101 sí ya es sistema concentrado. Eso da igual. Pero tratemos de mantenerlos en el rigor. ¿Ya? Por ejemplo, si nos da 0.12, pues ahí sí no es un sistema concentrado. Pero si da 0.101, asuma eso como un sistema concentrado. ¿Ah? Es tontería. Es más, es recomendable asumir ciertas cosas en sistemas concentrados porque los cálculos se facilitan. Porque no tenemos nada que ver con posiciones dentro del cuerpo. O sea, no nos interesa para nada coordenadas dentro del cuerpo, como lo hacíamos anteriormente. Cuando ya sí nos interesa un cambio en la temperatura y en la posición, ahí sí empezamos a hablar de coordenadas y de VIOTs mayores a 0.1. Vamos a hacer este ejercicio que se encuentra planteado en el libro. Alguien, por favor, que lo lea. Cuando terminemos esta temática, hacemos varios ejercicios que yo tengo por ahí interesantes. Se va a medir la temperatura de un flujo de gas por medio de un termopar cuya unión se puede considerar como una esfera de 1 milímetro de diámetro. ¿Cómo se muestra en la figura? Las propiedades de la unión son K igual a 35 vatios sobre metro, grados Celsius, densidad 8500 kilogramos sobre metro cúbico y H sub P 320 Joule sobre kilogramo grados Celsius. Y el coeficiente de transferencia de calor por convección entre la unión y el gas es H igual 210 vatios metro cuadrado grados Celsius. Determine cuánto tiempo transcurre para que la lectura del termopar sea 99% la diferencia inicial de la temperatura. Esa parte final es complicada, a mí me costó entenderla. El ejercicio en sí es fácil, pero a mí me costó entender eso del 99%. Porque lo expresa como de manera muy rara, ¿sí o no? Sí, ingeniero. Pero bueno, ya logré entenderlo, por lo menos la explicación que ellos dieron ahí. Simplemente me parece que esa parte es muy rebuscada, o sea, ganas de rebuscar el ejercicio. Entonces tenemos una esfera, ¿cierto?, que tiene una conductividad de 35 vatios metro grado Celsius. Una densidad de 8500 kilogramos sobre metro cúbico. Un calor específico de 320 Joule kilogramo Celsius. Joule kilogramo Celsius. Y un coeficiente de transferencia de calor por convección de 210 vatios metro cuadrado. Nos piden determinar que la temperatura en un tiempo determinado sea igual al 99%, es decir, 0.99
del cambio de la temperatura, del diferencial de temperatura. Eso es lo que nos están pidiendo. Vale. Vamos a plantear entonces, primero vamos a definir o a establecer si esto es un sistema de masa concentrada. ¿Cómo podemos saber si es un sistema de masa concentrada? Calculamos el número de Biot. Para calcular el número de Biot, ¿qué necesitamos? La longitud. La longitud característica, no corregida. Característica. No se confundan con la longitud corregida, que es la de las aletas. La longitud característica no es nada más que el volumen sobre el área superficial. El volumen de una esfera, no me acuerdo cuánto era. 4 tercios de pi por radio cubo. ¿4 qué? 4 veces 4 tercios de pi por radio cubo. Ah, ok. 4 tercios de pi por el radio al cubo. ¿Y el área superficial? No era pi por r cuadrado. Pi por el diámetro cuadrado. O era 4, no, ya que tenemos la de arriba en el radio. 4 pi por radio cubo. Es 4 pi por radio cuadrado. Radio a la 3 con radio a la 2 se va. Pi con pi se va. 4 con 4 se va. Y esto nos deja que esto es radio sobre 3. La longitud característica. Oye, nos dijeron el radio de esta esfera. Sí, un milímetro. Es 1 milímetro. Ah, 1 milímetro de diámetro. 1 milímetro de diámetro. Bueno, si tenemos el radio, simplemente radio es igual al diámetro sobre 2, ¿no? Entonces, 0.001 sobre 2 por 3. ¿Cuánto nos da eso? Punto 1.666666 por 10 a la menos 4. 1.66 por 10 a la menos 4 metros. Perfecto. Ahora, número de Biot. ¿Cómo lo calculábamos? El H por H. el L sub C sobre K. Perfecto. Tenemos H que son 210 vatios metro cuadrado por 1.66666 por 10 a la menos 4 metros sobre 35. Miren que aquí se cumple una de las situaciones que planteamos anteriormente, que el elemento tenga una longitud característica muy baja. ¿Cuánto nos da el número de Biot? 9.6 por 10 a la menos 4. 9.6 por 10 a la menos 4. Adimensional porque este metro con este se va 1 y este se va con este 1 y este se va con este. Queda adimensional. Obviamente este Biot es menor que 0.1, o sea que podemos decir que estamos en un sistema concentrado. Una vez establecido que tenemos un sistema concentrado, planteemos la formulación del cambio de la temperatura en función del tiempo. T de T era menos T ambiente, ¿cierto? Sobre TI menos T ambiente. Y eso es igual a Euler a la menos B por el tiempo.
Aquí viene la parte que es complicada de entender. Resulta que esto que está aquí es nuestra diferencia de temperatura, es nuestro delta de temperatura. Y esto que está acá es la temperatura que nosotros queremos calcular. Vamos a hacer una suposición pequeña, porque es más fácil hacerlo con el ejemplo que nos presenta el libro. Vamos a suponer, porque no nos están dando ninguna temperatura, vamos a suponer que la temperatura inicial son 100 y que la temperatura ambiente son 0. Es decir, exactamente hay 100 puntos de diferencia entre los dos. De tal forma de que delta T siempre sea 100. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Ahora, ¿cuánto es ese 99% de delta T? 99. 99. Correcto. T de T es igual a 99. Estos son Celsius, estos son Celsius. Como esos son 99 y hemos suponido o hemos supuesto que T ambiente, perdón, dije suponido, qué vergüenza. Hemos supuesto que T ambiente es 0. Esta diferencia de que está aquí, ¿cuánto nos va a dar? ¿99? Correcto. Ingeniero, una pregunta. Esa consideración que tuvimos de tomar T1 y T infinito por los valores, o sea, yo pude haber tomado T inicial 0. Correcto. Sí, tú pudiste haber tomado cualquier valor. Simplemente es o para negativo, saber. Lo que sea. Correcto, cualquier valor. Correcto, cualquier valor. A ver. Papán. Entonces, esto nos da 99. ¿Cierto? Nos resta un 1. Es decir, el diferencial acá arriba va a quedar 1. ¿O no? ¿O estoy entendiendo mal el ejercicio? Déjenme, yo pienso un momento esta situación. Es que el ejercicio en realidad, la parte matemática, o sea, la parte como tal matemática es sencilla, es súper fácil. El problema es la comprensión de eso que quiere decir con el 99%. Ahora mismo se me va la paloma de lo que ellos quieren decir. 99% de la diferencia de temperatura. Pero al final... Regálame un momento. De web vas a ver. A ver la inicial. Sí, es que lo que me cuesta es eso. Porque lo demás es simplemente hacer un logaritmo, despejar B y listo. Determine cuánto tiempo transcurrirá para que la lectura del termopar sea 99% de la diferencia de temperatura. Es decir, T de T tiene que ser el 99% de la diferencia de temperatura. ¿Sí o no? Si eso tiene que ser el 99%, la relación entre estos dos, ¿cuánto debe ser? Ingeniero, en esos casos no se hace siempre lo contrario. O sea, no sé por qué, pero siempre no se toma el 99, sino que se toma el restante, o sea, el 0.01. Me recuerda a una materia ahí. Sí, tiene sentido. No se toma el 99.
sino el restante. Eso es lo que quiero, esa es la lógica que quiero ver, pero ¿de dónde sale ese 1? O sea, ¿por qué se toma ese 1 y no el 99? ¿Son gases calientes? ¡Ah! ¡Ya entendí! Ya entendí. Profe, usted pegue esos gritos y yo con audífonos. Ya entendí. Es que esta situación es al revés. El T inicial no es 100. Porque es que cuando tú metes un termopar, ¿saben qué es un termopar, cierto? Una termocupla, un termómetro. Sí, ingeniero. Cuando tú metes un termómetro a medir, ¿el termómetro entra caliente? No. El termómetro entra a una temperatura inicial de ¿cuánto? 0. Ambiente. Correcto, o sea que la T inicial es la que es 0. Y el ambiente es donde está midiendo, ¿o no? En este caso, estos son los 100. ¿Vale? De esta forma, el delta T no va a ser 100, sino que va a ser menos 100 grados Celsius. ¿Sí o no? O sea que T de T nos debe mostrar ¿cuánto? Los mismos 99, ¿no? Los mismos 99 es correcto. Solamente que ahora sí nos da 0.01. Pero si yo coloco aquí menos 99 menos 100, eso daría menos 199. Eso no tiene sentido. ¿Y por qué va a colocar menos 99? Porque este diferencial es negativo, ¿no? ¿No? Ah, bueno, igual. El sentido es lo que no es lo que importa, ¿cierto? Simplemente esto es un diferencial de temperatura porque nos están diciendo que sea el 99% de ese diferencial de temperatura, no que sea negativo. No tiene sentido que sea negativo. Entonces, P de T es igual a 99, ¿cierto? De esta forma, si tú tienes aquí 99, tienes aquí 100, tienes aquí 0 y tienes aquí 100, al tú sacar esa relación, ¿cuánto te da? 99 menos 100 te da 1. 0 menos 100 te da 100. 1 sobre 100. En realidad es menos 1 sobre menos 100. Pero bueno. Es, bueno. Es. Da 0.01. Eso te da 0.01. Y esta es la lógica de la matemática del ejercicio que no he entendido. O sea, este ejercicio por eso lo odio, porque es supremamente rebuscado. Porque en vez de decir ¿por qué no pueden decir cuál es el tiempo necesario para que la temperatura del objeto sea tal? No, tienen que meterse una parafraseada terrible. Una vez encontrada esta relación, lo que queda es matemática de la purita. Euler a la menos b por t tiene que ser igual a 0.01. Necesitamos calcular b. ¿Me recuerdan cómo se calculaba b? La fórmula, si la tienen por ahí, si no yo la busco, no hay problema. H por el área superficial sobre la densidad. La densidad por el C sub P. Por el volumen por el C sub P. ¿Así? Sí. Perfecto. Entonces, H. El ejercicio nos dice que el H es 210. 210 vatios metro cuadrado grados Celsius. El área superficial
Habíamos dicho que era 4pi por R, ¿no? O pi por D. Ah, no, 4pi por R cuadrado, ¿no? Era así, ¿cierto? Sí. Perfecto. Sobre la densidad, que si no estoy mal eran 8500, si la memoria no me falla. Kilogramos sobre metro cúbico. Por el volumen de la esfera, que es... ¿Cuánto era? 4 tercios de pi Por R al cubo. por R al cubo por el C sub P, que eran... ¿Cuánto? 320. 320 Y el pi. Joule. Y el pi. Joule kilogramo Celsius. Pi con pi se va, 4 con 4 se va. Esto queda como 210 vatios metro cuadrado, grados Celsius, por 3 sobre, porque el 3 que estaba dividiendo acá, por ley de la oreja sube, 8500 kilogramos metro cúbico. Por esto desapareció por 320. No, por R. Por 320 Joule sobre kilogramos grados Celsius. ¿Cuánto nos da eso? Si el diámetro era 1 milímetro. 0,46. ¡Qué efectividad! Vale. ¿0, qué? 46. ¿46 qué? Dame uno más. 3. 46,3 segundos a la menos 1. Simplemente despejamos T de ahí arriba. Para despejar T aplicamos logaritmo de ambos lados. Nos queda que menos B por el tiempo es igual al logaritmo natural de 0.01. Y aquí el tiempo es igual al logaritmo natural de 0.01 sobre menos B. ¿Cuánto nos da el tiempo? 9,94. 9.94 segundos. Perfecto. Es decir, para alcanzar ese punto de referencia que ellos desean, ese termofaro, esa termocupla, necesita que pasen prácticamente 10 segundos. Ingeniero, ¿me puede hacer favor de subir un momentico ¿Al anterior? Subir. Sí. A lo principal del ejercicio. Eso ahí. Ya, gracias. Perfecto. Paso a la otra para que copien.
Cuando terminemos la temática hacemos unos ejercicios sabrosos. Lo que tengo son un pocotón de ejercicios para poder hacer. Sí, profe, el otro martes, día de las velitas. Vamos a hablar. ¿Cuándo es el día de la velita? ¿Qué día Martín, es? Eso es miércoles. ¿Qué día? Este miércoles que viene es el día de la velita. Correcto. Martes Ese día- 7 y el miércoles 8. Ese día pongo mi cámara y de fondo voy a colocar una velita. Voy a tener toda la clase con la velita. Velándolo. No, o sea, pongo una velita de fondo de pantalla mientras ustedes me ven, así como un croma. Ingeniero, ¿y cuándo es el quiz? El quiz no es el viernes. O sea, no es. No estoy diciendo no es, estoy haciendo una pregunta negativa. ¿No es el viernes? Sí, es el viernes. ¿Es el viernes? ¿Será el viernes? ¿Viernes? ¿En viernes? ¿Quiz? ¿Velitas? Ingeniero, ¿no es mejor que sea el lunes? El martes, perdón. Ay, yo no sé como ustedes quieran. No, Sí, señor. ingeniero. El martes es mejor. El martes. Eso ya se habló ya. El viernes. No, eso quedó los viernes. El viernes. Eso quedó para los viernes, así es. De eso el otro año. También, ingeniero. Estamos tristes ¿Saben por qué? el ¿Saben martes. qué? ¿Saben que si empezamos el viernes iniciaría a las 6:30 y se acaba a las 9:30 de la noche? No importa, ingeniero. No importa, no importa. Bueno, hagamos una votación de mayorías antes de continuar. El viernes. Levante la mano quien quiera que sea el viernes. Esa es mala idea. Profe, yo quería Esa es pedir un mala idea favor. que sea el martes. A ver, ¿cuántos hay? Pero dejen la mano levantada, no la bajen. Sebastián. El viernes. Apoyo lo del otro año. Es el viernes 10. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah, no, si aquí me decía también que soy pendejo, 29 manos. 30 manos alzadas para los que quieran. El sábado. Chaval, Y las contó. Profe, 30 manos levantadas. Disculpa. Que si quieren que sea el sábado o el viernes, o el viernes o el martes el quiz. Y estoy preguntando quién quiere que sea el viernes. Y veo 30 levantadas de 43. No hay nada más que decir. Profe, ¿Sí? Ingeniero, yo no conté hace poco de mano. Aquí están, es que no hay que contarlas. Habían 30 ahí y ahora hay 3. Ya ganamos en la mitad del 41 más 21 y medio. Mira con violencia. Dice que bajar la mano a todo el mundo. ¡Pra! Me van a hacer bajarle las manos a todos. Oigan, esto está quedando grabado. Nos ¿saben? quieren reprimir. No bajen la mano. Oigan, saben que esto va a quedar grabado, ¿verdad? Profe, en serio, el viernes. Libre Ella se quedó en la expresión. primera clase. Sí, el viernes. Sí, el eso lo viernes. habíamos hablado, ingeniero, de que todas las evaluaciones se van a hacer los viernes. Los viernes, Melito. El que quiere ya beber los viernes, de malas. Oye, ingeniero, ¿y la teoría del quiz queda de Empiezan a la beber más tarde. este tema? Ah, todo. La teoría entra todo. Por eso, el quiz incluye la teoría de este tema y el de Aleta. Sí, señor. Obis. Eso, pues, hasta donde yo sé, eso es todo. O sea, cuando uno dice todo. Profe, da las 3 horas. Sí, claro. Yo cuando les he dicho que no les doy las 3 horas. Soy una... Ay, mira, se me olvidó colocar el dibujo de este. Bueno, no importa el dibujo. Alguien, por favor, que lea este y con esto terminamos lo de hoy. En un proceso de templado, barras de acero
con una densidad de 7.832 kilogramos metro cúbico y un calor específico de 434 joules kilogramos Kelvin y un coeficiente de conducción de 63,9 watts metro Kelvin, se calienta en un horno a 850 grados centígrados y después se enfrían en una tina de agua a una temperatura promedio de 95 grados centígrados. La tina de agua tiene una temperatura uniforme de 40 grados centígrados y un coeficiente de transferencia de calor por convección de 450 watts metro cuadrado Kelvin. Si las barras de acero tienen un diámetro de 50 milímetros y una longitud de 2 metros, determine el tiempo necesario para enfriar una barra de acero a 850 grados a 95 grados centígrados en la tina de agua. B. La cantidad total de calor que una sola barra transfiere al agua durante el proceso de templado. Ojalá coja nota del punto de participación. O sea, básicamente nos están diciendo que las barras salen del horno a 850 grados Celsius y necesitan que se enfríen hasta 95 y se meten en una tina que está a 40 para lograr ese 95, ¿cierto? Eso es lo que entendí. Palabras más, palabras menos, ¿no? Vale. Necesitamos saber cuánto tiempo tienen que estar esas barras, ¿cierto? Sumergidas en la tina de 40 grados Celsius para que alcancen los 95 grados Celsius. Muy bien. Entonces, vamos a plantear la situación, vamos a tomar los datos. Tenemos una densidad de 7.832 kilogramos metro cúbico. Tenemos un calor específico de 434 joule kilogramo Kelvin. Y tenemos una conductividad de 63.9 vatios metro Kelvin. Nos dicen que la temperatura de las barras cuando salen es de 850. O sea, temperatura inicial 850 grados Celsius. Queremos que la temperatura final sea de 95, o sea, T en un tiempo T es igual a 95 grados Celsius. Y nos dice que la tina, o sea, el ambiente donde va a estar puesta esa barra, está a 40 grados Celsius. Y nos dice que la convección es de 450 vatios metro cuadrado grados Celsius. Primero tenemos que comprobar si esto es un sistema concentrado. Para comprobar si es un sistema concentrado necesitamos verificar el BIOT. Para verificar el BIOT necesitamos la longitud característica. La longitud característica, que esto es una cosa en la que yo no estoy de acuerdo, como la hace el libro. La longitud característica es el volumen de la barra sobre el área de la barra. El libro lo hace de la siguiente forma y no estoy de acuerdo. El libro toma el volumen normal de la barra, que sería el perímetro, ¿cierto? Que por cierto, ¿nos dan el diámetro de la barra? 50 milímetros, aquí está. $50 milímetros. El perímetro, que es pi por d, por la longitud. Sobre, y aquí es donde no, perdón, sí, mentiras. ¿Qué? Es área por longitud. Sería pi cuartos del diámetro al cuadrado por L. Sobre, ahora sí, el área superficial. ¿Qué hace el libro por lo que yo digo que no me gusta? Vamos a dibujar
esa barra. Esta es la barra, ¿cierto? Es una barra sólida, no es una barra hueca, es sólida completamente. Es decir, hay área en todas estas partes. El libro toma el área como un área unidimensional, es decir, el área mayoritaria. Es decir, el área, por así decirlo, el área externa. Y omite, por así decirlo, las áreas externas, las áreas de los laterales, que sí son muy pequeñas, pero también se tienen que considerar en el análisis de áreas, que es lo que a mí no me gusta que hace el libro. ¿Cómo prefieren hacerlo? ¿Cómo lo hace el libro o el análisis completo con toda el área superficial? Con todo, ingeniero. Tendría que dar levemente diferente. Vamos a hacerlo con todo. Vamos a hacerlo con todos los juguetes. Entonces, primero vamos a hallar el área de las superficies laterales, que es simplemente el área de un círculo. Pi cuartos del diámetro al cuadrado. Pero como son dos caras de los dos círculos, es 2 pi cuartos del diámetro al cuadrado. Más, ahora sí, el de la superficial, ¿cierto? Suponiendo el cilindro. Sería, ahora sí, pi por d por L. Volumen sobre área. ¿Me pueden dar este valor? Puse aquí 500 milímetros y no son 500, son 50. 50 milímetros son 5 centímetros, o sea, diámetro igual a 0.05 metros. ¿Me pueden dar el valor de la longitud característica? Que debe dar relativamente diferente a la del libro. $0.012. La longitud característica es igual a 0.012 metros. Ahora sí podemos calcular el número de Biot. El número de Biot es igual a H por LC sobre K. H 450 vatios metro cuadrado Celsius, 0.012 metros sobre K, que es 63.9 vatios metro Kelvin. ¿Cuánto nos da el número de Biot? $0.084. 0.084. Obviamente menor que 0.1. Entonces, ya podemos hacer el análisis para un sistema concentrado. Lo primero que nos piden, el tiempo necesario para enfriar una barra de 850 a 95. Perfecto. Planteamos la ecuación. T de T menos T ambiente sobre la temperatura inicial menos T ambiente es igual a Euler a la menos B por T. B es igual a, ¿cómo era? Ya se me olvidó. H, ¿por qué? ¿Me pueden decir cómo era la fórmula que se me olvidó? H por el área superficial sobre la densidad. Área superficial. Volumen. Por el volumen por el CP. Perfecto. El área superficial, esta que calculamos acá, 2
por pi sobre 4 diámetro cuadrado más pi por dl. Y el volumen el que está acá arriba. Es que más, si tú eres ingenioso, se puede decir que B, en resumidas cuentas, para no calcularlo dos veces, es H sobre la densidad por LC sobre CP. ¿No? Porque volumen sobre área superficial es lo mismo que la longitud característica, ¿o no? Señor. Creo que no, ingeniero. No sé. ¿Cómo que no? Si aquí tenemos volumen sobre área y acá tenemos área sobre volumen, no se pone arriba, sino que se pone abajo. Y es el inverso. No. La misma vaina. Ah, ok. Por eso se pone abajo y no arriba. Ajá, ¿cuánto da B? $0,011. 0,011 segundos a la menos 1. Perfecto, ya podemos reemplazar todo en la fórmula. P de T es la temperatura que nosotros necesitamos en el tiempo determinado, 95 grados Celsius. Menos T ambiente es la temperatura a la que está sumergida la varilla, 40 grados Celsius. Sobre TI, que es la temperatura inicial, es decir, la temperatura en el tiempo cero. Ingeniero, Sí. yo creo que B 0.00. 0011. A mí me da 0.00. Es 450. Vamos a ver. 450 sobre 7832. Ajá. Por 0.012 por el C sub P, que es 434. 0.01103. Ah, sí. Sí, porque abajo va la longitud característica, que es este que está acá, 0.02. Sí, está bien. Vale. Menos 40. ¿Y medio cómo está ahí, ingeniero? Perfecto, estamos bien. Y eso es igual a Euler a la menos 0.011 por T. ¿Cuánto nos da esta relación de aquí? 95 menos 40 sobre 850 menos 40. ¿Cuánto da eso? $0,077. 0,077 es igual a Euler a las menos 0.011 por T. Logaritmo natural
de 0. Perdón, esto no era... Ah, no, todavía no. Logaritmo de 0.077 es igual a menos 0.011 por t. T es igual a menos logaritmo natural de 0.077 sobre 0.011. ¿Cuánto nos da el tiempo en segundos? Hay un negativo, ¿no? Aquí está, ¿no lo ves? Míralo. Ah, ya. Da 244.51. 244.51 segundos. ¿En horas? O en, bueno, no, en horas no, porque es muy exagerado. En segundos, en minutos. ¿Cuántos minutos? Entre 60. 4.07. 4.07 minutos. Eso debe estar sumergida la varilla o la barra para alcanzar esos 95 grados Celsius desde los 850. Punto B, la cantidad total de calor que una sola barra transfiere al agua durante el proceso de templado. Este es sencillo. Punto B, la cantidad de calor. ¿Cuánto cuánto tiene la capacidad de ganar energía el agua? Solamente tiene la capacidad de energía que le cedió la barra, ¿cierto? Entonces, calculando el cambio de la energía de la barra, podemos saber el calor que se transfiere al agua. ¿Cómo sabemos el cambio de energía de la barra? Muy sencillo. Q es igual a la masa por el calor específico por T de T menos, no mentira, era TI menos T de T. TI menos T de T. Donde TI es la temperatura inicial y T de T es la temperatura hasta donde se dijo que iba a llegar la barra. Fácil y sencillo. ¿Cuánto se sabía? No se sabe la masa, ¿cierto? Necesitamos el volumen. Más el volumen de la barra es pi cuartos del diámetro al cuadrado por la longitud. Si tiene una longitud de 2 metros y un diámetro de 0.05 metros, ¿cuánto es el volumen? Ingeniero, la masa la calculé enseguida. Ah, calculaste de una la masa. Sí. Carajo, qué agilidad, bueno. Dime de una la masa. Da 30,75. 30 puntos. ¿Estás comiendo? No. No, nada más se te escucha la boca llena. Q es igual a 30.75, ¿cierto? Por C sub P, que es 434 kilogramos. Esto es 434. Profe, ¿Sí? lo que está en el paréntesis no va al revés, profe. ¿No? Pues no. Porque siempre siempre lo hemos puesto, como nos es indiferente el sentido, siempre ponemos lo más caliente a lo más frío. Por ahora nos es indiferente, o sea, eso de que sería primero el otro, o sea, primero sería el TDT y después el T1, es si nos importara el sentido. Pero como ya no sabemos que va desde el hierro hacia el agua, da igual, ¿no? Sí, profe. A nosotros lo que nos interesa es la magnitud como tal. Mira que te dicen la cantidad total del calor. No te preguntan ni si sale de la barra, si entra. Es más, el ejercicio ya sabe que el calor va desde la barra hasta el agua. Mira, calor que una sola barra transfiere al agua.
¿vale? Joule sobre kilogramo grados Celsius por T inicial 850 grados Celsius menos 95 grados Celsius. ¿Cuánto nos da el calor total? Ese es el cambio de la energía en la barra. El cambio de la energía en la barra, lo que pierde la barra lo gana el agua. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? A mí me da 10.075.8 kilovatios. ¿Kilovatio? ¿Kilovatio? Kilojoule. Da 100,73 megajoules. Kilojoules, perdón. 100.73 mega. 77. Ah, 77, perdón. Qué vergüenza. Vamos, 78 porque lo que sigue es un 88. 78 megajoule. O sea, lo dividiste entre 1.000.000. Y sale para pintura el ejercicio. Profe, a mí me dio 175. Bueno, debe ser algún decimal que colocaste. Sí colocaste los 30.75. A mí también me da 175. Los compañeros Tres. cogieron la masa total, o sea, cogieron la masa con todos los decimales. Puede ser esa la situación. Yo la tomé con todos los decimales. Ah, bueno, es por eso. Ahí está la diferencia. Pero es la misma vaina. ¿Dudas? Pero da 10,07 megajoules. Me falta un 0. ¿Cómo que 10,0? Ah, o sea, no es 178, sino 10,05. Es que no lo dividí entre 1.000.000, me falta un 0. Ah, lo dividiste entre 100.000. Sí. Ok. Ya, 10,078 megajoules. Pero coloca la primera parte, por favor. Clarinetes, ni que estuviésemos enojados. Ojo que esto es una S, no un 5 por si acaso. Yo hago la S y el 5 parecido. La diferencia entre la S y el 5 mío es que el 5 tiene un gorrito y la S no. Pero si yo a una S le coloco un gorrito y ya se vuelve un 5 inmediatamente.
¿Listo? Listo, bro. No, con eso terminamos la clase de hoy. La próxima clase continuamos con los sistemas, los que no son concentrados. Voy a dejar de presentar. Listo, ingeniero, hasta mañana. Como que hasta mañana. Espérate que viene la lista.